Bueno, buenas tardes. Hoy comenzamos ahora la tercera jornada, el tercer día de las segundas jornadas de innovación con robótica educativa. Y hoy vendrá Rocío Lara, de Robótica de Barcelona, a contarnos cosas de integración de Scratch y qué es todo lo que se puede hacer con la plataforma de programación por códigos. Y bueno, nos contará un poco todo lo que es capaz de hacer, ¿vale? Gracias. Buenas tardes, bueno, gracias por estar aquí. La pregunta obligada ante la presentación: ¿cuántos de vosotros conocéis o programáis con Scratch? Bueno, estáis más o menos habituados, por aquí hay alguien que todavía no lo conoce. Esperemos que lo que conozcáis ahora os impacte para que podáis utilizarlo. La charla es un poco ver esto del mundo Scratch, que es un mundo virtual, que es un mundo completamente de ordenador, cómo interactúa con el mundo real. Entonces, a través de la interacción con el mundo real podemos crear entornos de aprendizaje mucho más amigables y mucho más agradables para los alumnos. Ya que estamos en unas jornadas de innovación con robótica educativa, la conectividad que vamos a dar a este entorno básicamente pues va a ser a través de pequeños robots educativos de los cuales tenemos una muestra por aquí. Scratch es un software de programación que nace en el MIT en el año 2007 como una iniciativa de un experimento, el famoso weekend. Vamos a reunir un grupo de personas, vamos a darles una herramienta sencilla para que empiecen a programar y vamos a ver qué pasa. Entonces, este experimento pues, se traduce en que se presenta la versión 1.0 de Scratch. Hay unos primeros resultados, se ve que sí, que es una interfase donde la gente se anima a empezar a programar, gente que no tenía ninguna idea de programación, se ve que sí que puede llegar a hacer cosas. Esto va evolucionando, en el año 2008 se presenta el Scratch 1.3 y en el año 2009 hay un punto de inflexión, porque con la presentación del Scratch 1.4 había una cosa muy clara desde el nacimiento del Scratch, y era una powerful idea, que esto viene desde la concepción de quien diseña el concepto de Scratch, que es un discípulo de Simon Papert, que Papert había sido el inventor de Logo. Era la idea de compartir. O sea, la idea potente de Scratch es compartir, es nacer en comunidad. Entonces, cuando hay este weekend, que ya se entendía como compartir, se traslada a compartir a través de la web. Y la sorpresa de la gente del MIT es que en el año 2009 había 1 millón de proyectos compartidos de Scratch en la web. Entonces, esto realmente da una idea de la potencialidad que podía haber a través de esto. Cantidad de centros educativos de todo el mundo empiezan a adoptar esta filosofía de programación para enseñar a programar a niños a partir desde 8 años, que era muy interesante también el experimento Volver al Logo, que también pretendía empezar a enseñar a programar a niños pequeños. En el año 2013 presentan el Scratch 2.0 con un salto importante, y era ponerlo en un entorno de web donde tú pudieras acceder y a través de navegador. Entonces esto te evitaba, si no querías instalar el software, y tenerlo pues, para que tú pudieras ir trabajando directamente en línea. En el año 2015 se presenta el Scratch X. Esto es las extensiones que nos permitían conectar cosas con Scratch. Entonces la palabra sería pues, la conectividad, la evolución. Y finalmente en 2019, a inicios de este año, se presenta el Scratch 3.0, donde nosotros hemos interpretado que se habla de un modelo de hibridación. Ya es completamente transparente la interfaz del mundo virtual con el mundo real y nos proporciona una serie de herramientas de cómo poder hacerlo. Entonces, un poco la intención de la charla de esta tarde es enseñaros qué podemos conectar al Scratch, cómo podemos trabajar y a partir de aquí cómo podríamos generar proyectos mucho más amplios, mucho más transversales y que pudieran ser pues, completamente fáciles de llevar a cabo dentro de un aula educativa. No obstante, desde la primera versión de Scratch 1.4, esta conectividad con el mundo real ya existía. Entonces hay un precedente que no mucha gente conoce, pero ya había una placa nativa de Scratch, que es la Picoboard,
que es una placa muy similar a lo que después conocimos como Arduino, que estaba en esta filosofía. Teníamos una serie de entradas que eran 4 resistencias, por decirlo, 4 diferencias de potencial para generar alguna cosa que pasara, un potenciómetro que permitía también controlar niveles de entrada-salida, un sensor de luz, un sensor de sonido y un botón pulsador. Entonces esta placa se conectaba vía USB a la interfase de Scratch 1.4, activabas los bloques y podías programar cosas con esta placa. Y también de forma nativa estaba asociado un producto que se llamaba el Lego WiDo. Este Lego WiDo también se conectaba vía USB y sin hacer nada más podías empezar a programar. Entonces esto ya existía, esta idea de extensión, de abrir el Scratch al mundo real, aparte que no del mundo virtual. En el Scratch 2.0 se incorpora, sigue siendo nativa la Picoboard y el WiDo 1.0 y se incorpora un producto que es WiDo 2.0. Estos productos son de la casa Lego, concretamente de la división de Lego Education, y tiene una razón de ser, y es que la casa Lego pues, pone dinero finalmente para el grupo de investigación del MIT que desarrolla el Scratch. Entonces es una colaboración pues, que en correspondencia a creer en el proyecto y a creer y financiarlo, pues se adquiere o se incluye directamente de forma nativa todo el material asociado a Lego Education. En este caso, el WiDo se conectaba vía Bluetooth, el cable ya desaparecía y esto fue también un gran avance, ¿no? Estamos libres de cables y entonces tenemos más movilidad de los robots en el aula y se pueden hacer cosas un poco más interesantes. El gran paso, por decirlo, es cuando aparte, como ya por filosofía el Scratch se tiene que compartir, es una cosa de comunidad, se abre la división Scratch X, las extensiones de Scratch. Esto es, cualquier desarrollador que quiera conectar algo a Scratch tiene una plataforma donde puede experimentar. Se baja los packs de desarrollo, genera sus propios bloques y si quiere los puede volver a colgar en la plataforma Scratch. Entonces esto da una serie de nuevas extensiones que se pueden consultar. Esto siempre se ha considerado una versión beta porque es una versión experimental. Entonces aquí toda la gente que quería probar cosas, que se conectara en Scratch, hacía su desarrollo y lo subía. De tal forma que ya en el Scratch 2.0 tenemos extensiones para Arduino, o sea, había gente que se hicieron desarrollos para Arduino, existían desarrollos para robots de Lego. Antes lo comentábamos en una comida que teníamos con los otros ponentes. Hay una extensión para Roomba, o sea, también puedes controlar el Roomba que tienes en casa. Para Little Bits, que también son un material que se utiliza bastante en escuelas, para Microbit, para Romer, para una serie de interfaces que se podían o se pueden, inclusive porque Scratch 2.0 todavía sigue activo, conectar a Scratch. En la evolución natural encontramos después que también, a ver, estaba aquí, sí. Se da el paso al 3.0, que esto es lo que se presenta en enero, y entonces viene con una serie ya de extensiones nativas, ya no tienes que ir a otro sitio, ya dentro del mismo programa tienes una serie de elementos y de bloques que te permiten conectar cosas a Scratch. Hay unos bloques ya predefinidos directamente desde el MIT, que es el tema de hacer música, de tener el lápiz para dibujar. El sensor de vídeo es una cosa que en el 2.0 ya existía, pero no era muy claro, no sabías, tenías que ir a activar la cámara y aquí, bueno, para hacerlo más fácil se pone como una extensión. Y que es donde vamos a empezar a mirar y a probar cada una de las extensiones. Vamos a abrir el navegador de Scratch. Esto, para quien no lo conozca, es, ponéis en Google Scratch 3.0 y os dirige directamente a esta página, que es la parte de donde tú puedes empezar a programar. Tenemos unas fichas de tutoriales, que si nunca has tocado el programa es el ABC. Entonces tú vas siguiendo el tutorial y al cabo de 10 minutos estás programando en Scratch, o menos. Esto es bastante útil. Las cerramos porque ahora no las vamos a necesitar. Y este es nuestro canvas de trabajo, donde vamos a operar. Entonces nos vamos a la parte inferior de la izquierda y encontraremos el modo de añadir extensiones. Entonces clicamos aquí
tenemos música y lápiz, esto no hay una interacción fuera del mundo virtual. Vamos a ver dónde empezamos a interactuar con en el mundo real. Vamos al sensor de vídeo y entonces salgo automáticamente porque activa la cámara del ordenador. Entonces esta es una primera interfase que yo puedo trabajar con el mundo real. ¿Cómo funciona esto? Sencillamente, con un bloque yo digo, cada vez que active el movimiento encima, en este caso del sprite que tengo puesto en pantalla, que sería el gatito, pues el característico, pues vamos a pedirle que nos haga el miau. Entonces, yo me voy de pantalla y cada vez que paso por encima del gato, me detecta. Entonces, a partir de aquí, podéis tener idea de qué tipos de proyectos podemos generar. Todo lo que pasa en pantalla, pues yo puedo hacer cosas, puedo interactuar. Voy a quitar esto para que no sea tan pesado. Vamos a ir a los bloques de vídeo. Entonces tenemos cuando hay un movimiento sobre un objeto determinado, se puede encender el vídeo y también se puede controlar el nivel de transparencia. Entonces esto puedo ponerlo que se vea completamente, que no se vea, perdón, lo que es la cámara, o que se vea con más intensidad el vídeo. Esto depende del proyecto que esté trabajando, pues es la parte de los controles. Lo dejamos aquí. Y esto sería una primera interfaz. Una extensión. Otra extensión muy interesante es esta bueno, esto es el texto a voz. Esto escribís un texto y os va a decir la voz, porque estas consultas las hace digamos, en la nube. Y el traductor, lo que controla es el traductor también del Google. Podéis escribir una frase y os la traduce. Pero esto, repito, no lo toco mucho porque sigue siendo un entorno muy virtual. Vamos a cosas que interactúan con el real. Ponemos el Mackay. Bueno, aquí también, de momento, ahora voy a apagar el vídeo y luego lo volveremos a retomar. Entonces, si veis, lo primero que ocurre es que yo he agregado una extensión de vídeo de la cámara y después he agregado la extensión de Mackay y automáticamente las va sumando. Lo que quiere decir que yo puedo trabajar las extensiones indistintamente, como si fueran ya parte del programa. Y eso es una cosa muy interesante, porque entonces ya no necesitas saltar de entorno de programación para programar una cosa determinada, sino dentro del mismo entorno puedes trabajar y hacer proyectos precisamente híbridos, ¿no? Que es un poco la idea. En el caso del Mackay, no sé si todo el mundo lo conoce, os suena, es una placa similar a aquella picoboard que decíamos, donde la característica es que genera un teclado. O sea, lo que nosotros conectamos a los pines, lo que nos va a hacer es un teclado. Entonces hay experiencias muy divertidas, desde un piano hecho con bananas hasta un piano pues que tú vas subiendo la escalera y vas tocando las teclas. Nosotros hemos hecho el Frankie Guante, es decir, es una extensión, la voy a conectar ahora, para que lo veáis. Entonces, ya está conectado Mackay. Yo aquí tengo conectadas las teclas de flecha. Entonces, si yo las asocio al movimiento del ratón, del gato, entonces yo lo pondré aquí y le diré, por ejemplo, cuando toques la flecha arriba, te has de mover, para que sea un poquito más evidente, pues vamos a poner que se mueva a 60 pasos. Entonces yo me pongo mi mega guante y ahora a ver si me acuerdo cuál era tecla arriba, si no lo voy probando. Espérame. Entonces esto es muy divertido porque lo que haces es cerrar circuito con la cinta de cobre. Entonces, esto es un proyecto Maker también que es muy fácil de hacer. Esta no es, esta es. Entonces cada vez que yo activo esto, pues tenemos que el gato se desplaza. Vamos a volverlo aquí. Entonces volvemos a lo mismo. Es como si yo pichara la tecla pulsara la tecla de la flecha, pues lo mismo hago aquí. Entonces cada vez que yo avanzo, esto pasa. Entonces esto también es otra posibilidad de interfase, trabajar la placa Mackay con esto. Entonces vamos sumando. Esta la dejamos ahora por aquí, que está conectada, y vamos a ver alguna otra extensión. Luego haremos alguna cosa ya combinando todo. Y tenemos el caso de la microbit.
La microbit es un desarrollo que se ha presentado hace 2 años, una placa muy reciente de la cual Néstor nos hablará ampliamente después en otra de los turnos. Y aquí yo sencillamente os enseñaré cómo es la interficie con lo que sería el dispositivo. Aquí lo que tengo que hacer es conectarla. En este caso necesito un programa puente que se llama el Scratch Link. Esto lo que me hace es hacer el puente entre el Bluetooth del dispositivo y el Bluetooth del ordenador para poder conectarlo. Entonces lo tengo que abrir. Ahí. Una vez. En cuanto he activado el Scratch Link, me dice que tengo disponible una placa microbit y entonces la conecto. Ahora la tengo conectada, me voy al editor y me aparecen en pantalla los bloques de microbit. Y continúo teniendo mis bloques de Mackay, mi sensor de vídeo, con lo cual tengo más opciones de programación dentro del software. En el caso de la microbit, por ejemplo, también vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Aquí tenemos 2 botones pulsadores y vamos a hacer 3/4 de lo mismo, ¿no? Que teníamos nuestro amigo sprite por aquí, el gatito, y que igualmente cada vez que pulsemos, pues que avance. Entonces, esto es tan sencillo. Tengo botón A y botón B. Cada vez que yo pulse el botón A, el dispositivo se mueve. Entonces, tengo distintos inputs de entrada, tengo aquí otra placa más conectada dentro de la interficie. La dejo aquí también un momento y vamos viendo qué más hay. Siguiendo en el orden de instrucciones, me encuentro una extensión más, que es el Lego Mindstorms EV3. Este es un robot que es conocido por las competiciones estas famosas que hay de Lego. Es un sistema de montaje que permite... No, volvemos después con este. De momento, dejamos que igualmente tenemos nuevamente los bloques que agrega de EV3 y tenemos bloques, todos los que teníamos puestos anteriormente. En el siguiente bloque de extensiones nos presenta, por ejemplo, Lego Boost. Lego Boost es un producto que no estaba vinculado inicialmente a educación, pero se ha visto, era un producto más para hogar, de uso doméstico, que tenía muchas posibilidades también dentro de las aulas. Entonces se ha optado también por incluirlo dentro de Scratch y con esto poder trabajar cosas que tú tienes en casa de Lego, construcciones, y que puedas también hacer esto. Entonces esto lo agregamos. Aquí igualmente nos va a pedir el Bricklink. Vamos a ponerlo aquí. Más aquí en realidad. Lo tenemos conectado, vamos al editor. Entonces nos aparecen los bloques de Boost. En este caso creo yo recordar que era el motor A, que era el que movía la cabeza. Vamos a darle un poco de tiempo. Tenemos aquí bueno, es el movimiento que haría él cada vez que yo voy moviendo esto. Entonces, por ejemplo, ahora pensemos, yo lo hago dando el clic aquí. Si yo ahora me voy a la placa microbit que tenía conectada y le digo, cada vez que yo te pulse el botón A, tú mueves el robot, lo que hago ahora es esto. Con lo cual, estoy dando otra visión de no solo tener los elementos nativos, sino poder hacer combinaciones de proyecto. Quien dice el bloque, la placa, como ya os explicarán, tiene más sensores. Entonces, cualquiera de los sensores de la placa que estén integrados dentro de Scratch, que esto es también otra cosa que os comentaré después, puedo utilizarlo pues para trabajar como controlador o como entrada o como señal o como visualización de alguno de los proyectos que estamos construyendo. Y la última de las extensiones, perdón. ¿Se pueden conectar varias placas microbit a la vez para hacer varias cosas por Bluetooth? No.
Una. Todas las extensiones es una cosa de cada, en este momento. Suponemos que más adelante se podrá identificar qué conectas a qué, pero en este momento es 1-1. Puedes tener muchas extensiones de cosas diferentes, pero no repetidas. Sí, ¿no? Es lo que también queríamos saber nosotros y lo probamos y no iba por aquí. Con el WIDU, que es otro de los productos que trabajamos habitualmente, pasa lo mismo. Ponemos en marcha el dispositivo, está conectado, nos vamos al editor y entonces nos salen todos los bloques de WIDU también. En este caso, esto es un modelo que utilizamos en una de las lecciones, que es para hablar de polinizadores, que estamos trabajando cosas de ciencias, y yo aquí en el caso le diría pues al WIDU igualmente con mi placa, la microbit, le digo que cuando le pulse el botón, pues active el dispositivo. Entonces, yo puedo controlar distintos dispositivos a partir de distintas cosas, o bien cuando pongo la placa de Mackay, que yo pulse mi tecla de flecha hacia arriba, que se encienda, por ejemplo, el motor del bus, que se encienda, por ejemplo, el motor del WIDU, y como no se deja conectar, de momento no haces nada. Entonces, yo cuando voy aquí y toco mi flecha, tengo que activo lo que ya necesite. Entonces, es un poco la idea, es esta, ¿no? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Cuántas combinaciones puedo tener? ¿Qué proyectos puedo generar? ¿Cómo puedo jugar con los distintos elementos para crear una cosa un poco más interesante? La idea también es trabajar primero con grupos pequeños de alumnos y después generar un proyecto de clase. Puedo tener, si la economía no me lo permite, tener X número de robots de cada, puedo tener una placa, un robot, otro tipo de placa, puedo tener distintas interfaces, con lo cual bajo el coste de inversión del material que yo necesite para aula y puedo ir generando en grupos pequeños, porque finalmente la filosofía de programar con Scratch es independiente del robot, o sea, tú puedes hacer la metodología y el programa que haga falta, y después puedo hacer una cosa integrada donde todos los grupos aporten lo que han hecho, su parte de programa que han hecho, para un proyecto más grande. Antes hablábamos también un poco del desafío robot, ¿no? Esta competición que existe, y hay una sección de la reacción en cadena. O sea, pensad, por ejemplo, una cosa que pudiéramos hacer en reacción en cadena con cada una de las tecnologías, y todas programadas a través de Scratch. Que aparte, la gran riqueza de Scratch, como lo sabéis, no solamente es este mundo real que puedes conectar, sino lo que pasa en el mundo virtual. Entonces, además de lo que tendríamos aquí, pensad en la animación de cosas que pueden pasar en pantalla, que también sería otro input, trabajado conjuntamente con la parte real. Entonces, aquí tenemos proyectos muy potentes, que realmente con muy poca inversión, porque hay placas que son realmente una Mackay está del orden de los 45 euros, una microbit vale 25 euros, un robot Lego ya pica un poquito más, pero a lo mejor no necesitas todo el robot. Te compras el brick y te compras un motor y tienes un montón de piezas Lego que puedes hacer e implementar tú. Entonces, aquí tenemos opciones de poder jugar con distintas tecnologías combinadas y programadas sobre una plataforma común como sería el Scratch. Entonces, un poquito la idea de lo que yo os quiero presentar es esta idea de hibridación. ¿Qué podemos hacer? Entonces, básicamente era la intención de la charla, y ahora me gustaría un poco también escuchar un debate, ¿no? De ver qué os sugiere, qué queréis probar, qué queremos ver, bloques, y es un poco la segunda parte, ¿no? de la charla, la idea que había. Vamos con preguntas, cuestiones. A ver, has comentado antes que en ScratchX el código estaba suficientemente abierto como para que tú pudieras cogerte el código y poder aportarlo, ¿vale? Sí. Hemos estado hablando antes que hay un crecimiento casi exponencial ahora de robots, pero no todo el mundo se ha metido a intentar
unirse a este proyecto. Es decir, tenemos a BQ, que tiene su código Bitblock, tenemos a MakeBlock, que tiene su MBlock por otro lado, tenemos a Google haciendo el Blockly. ¿Qué es bueno y qué no en esta parte de poder poner todo tu código o intentar funcionar en una rama aparte? Lo que encontramos nosotros de interesante con Scratch como herramienta, aparte del estándar, que finalmente está convirtiéndose en un estándar, o sea que realmente todo el tema comunidad, todo el tema recursos que se está generando es muy importante. Existen las fichas de programación de Scratch en castellano, hay una versión que han hecho en catalán, están trabajando una versión en euskera, o sea, todo esto que te permite utilizar los recursos que se están generando de red, que con otro tipo de programas y de sistemas son un poco más locales. Entonces, por una parte, ¿qué ganas tú de tener un desarrollo de un producto, de un robot o de un sistema, integrarlo en Scratch? Pues ganas visibilidad a nivel global y a nivel de comunidad y que te puede revertir en material que tú vas a aprovechar con tu desarrollo. Por otra parte, lo que yo siempre he comentado es que Scratch, el aporte que tiene es la capacidad de generar animación y tener un mundo virtual muy potente. Puedes desarrollar desde historias animadas hasta videojuegos. Entonces, la gran mayoría de otros robots que se basan en Scratch o en sistemas de bloques no ofrecen esta opción, salvo el Emblock, que sí que tiene esta parte también de animación, que también la ha respetado, pero otros sistemas, como por ejemplo BQ, se quedan en los bloques. Entonces, se dedican sencillamente a programar y no interactúas con otras cosas. Entonces, una de las cosas que digamos, aporta que tú participes de este proyecto es que si finalmente esto se rige por una ley de oferta-demanda. Si los usuarios hacen uso de tu extensión porque les parece una herramienta interesante, el MIT se lo plantea y la integra nativa, que es lo que pasó con Mackay, que es lo que ha pasado con Microbit. O sea, como vimos de los primeros desarrollos de Scratch, había solamente 2 alternativas como extensión y actualmente tenemos 5 o 6 alternativas que han surgido de la comunidad. O sea, en función de lo que se ve que la comunidad está utilizando más, el sistema se adapta y entonces todo el desarrollo ya es conjuntamente con la gente que está detrás de Scratch. Entonces, de alguna manera ganas, pues que tu solución sea pública y llegue a un ámbito mucho mayor. Sí, ¿puedes contarnos algún proyecto de los que habéis visto? Porque posiblemente seáis la gente que más información didáctico-pedagógica tengáis sobre robótica que te haya impresionado en los últimos tiempos. No por la complejidad, sino por el talento de la gente que lo ha pensado y lo ha desarrollado. ¿Has visto algo últimamente que nos pudieras contar? Sí, tengo en mente 2 proyectos muy potentes que justamente se presentan ahora en un congreso que hay importante en Barcelona. Uno es una iniciativa de la ONCE, que ellos han hecho una adaptación para dentro de este modelo niños con deficiencia visual, no completamente ciegos, sino que pueden percibir algunas formas pero no verlas con claridad, construyen ellos mismos esta parte del modelo. O sea, decimos, bueno, pero esto es un trozo. Bueno, tú ponte en el lugar de un niño que tiene 15, 16 años y nunca ha podido jugar con un juguete de construcción, porque no sabe el resultado, o sea, no. Y entonces han hecho esta adaptación, es muy interesante porque tienen el desarrollo evidentemente de las instrucciones en braille, pero después tienen el dibujo de las fichas en una tinta especial que tienen, que es en relieve. Entonces pueden realizar la identificación de las piezas. Las bolsitas tienen las piezas con el código en braille, que esto es muy... En la ONCE tienen una impresora que ya te imprime directamente, pero lo interesante es el tema de, digamos, de la silueta, y después la parte más impactante ha sido cómo programan, porque ellos, que esto es un reclamo, y me gusta hablar de este proyecto porque aparte es como hacer la repercusión, ¿no? Toda la gente que hace desarrollo tiene tecnológicamente la capacidad de hacer una adaptación para que sean accesibles sus software, y nadie lo está utilizando. Entonces es un reclamo que, por ejemplo, Scratch mismo se le ha hecho. No tienes una posibilidad de que una persona
que no puede acceder visualmente a la plataforma gráfica pueda programar. Entonces la gente de la ONCE lo que ha hecho, igualmente con la impresora que tienen, ha hecho un tablero donde los comandos de Scratch están en relieve y entonces los niños lo que hacen es conectar los cuadros físicamente con velcro, se ponen en el tablero y su compañero, porque siempre trabajan en parejas y alguien que le ayuda y un poco le va orientando, traslada su programa al ordenador y entre los dos lo prueban. Entonces realmente es muy impactante el resultado que se está obteniendo, porque en las aulas, por temas de inclusión, los niños y niñas que no tienen esta posibilidad de programar quedaban un poco aislados. Entonces es una de las cosas que dices, tiene un impacto y dices con realmente inventiva, y esto lo han trasladado, por ejemplo, a la Vivot. Bueno, más a la Bluebot que a la Vivot. No sé si todo el mundo conoce, la Bluebot es un... Voy a poner por aquí para que sepamos de qué hablamos. Es un robot que se programa con las teclas, pero tiene la posibilidad de programarse también con una regleta que tiene fichas. Entonces, estas fichas se ha hecho lo mismo. La adaptación con braille o con la impresora para que con el tacto los niños puedan poner las fichas sobre la regleta y puedan programar las abejas. Entonces, van trabajando en este sentido para que con muy pocos recursos un profesor pueda hacer la adaptación en su aula y pueda atender a todos sus alumnos. Entonces, realmente esto es una cosa que tiene un impacto y una aplicación real. El material especial para niños con necesidades especiales, valga la redundancia, es muy caro, porque se fabrican muy pocas tiradas. Entonces la idea es qué puedes hacer. Y aunado a esto, hay una fundación, un grupo de escuelas, que es la Fundación Collserola, que con la impresora 3D están trabajando en estas fichas y en precisamente hacer modelos que ayuden a poder programar. Entonces son cosas que dices, bueno, de una idea va saliendo otra y digamos, lo importante es que se den a conocer y que se compartan. Entonces tanto lo que hace la ONCE, tanto como lo que hace la Fundación Collserola, son proyectos que están explicados por internet y que tú puedes acceder a ellos. Entonces esto es lo más importante de todo, o sea, el que hagas muchas cosas y muy impactantes no tiene trascendencia si no lo compartes. Yo creo que esto es un poco la idea de filosofía. Y luego el otro ejemplo, porque te hablaba de dos, es un grupo de escuelas que a través también de este robot básicamente han hecho una adaptación de una silla de ruedas y la llevan a un instituto de rehabilitación de gente que ha tenido problemas por un accidente de tráfico y que ha quedado inválida, que está en una silla de ruedas. Entonces los chicos de bachillerato son los que llevan el proyecto, van al instituto con las personas que están allí, que están en rehabilitación, y tienen una sesión donde juegan con el robot en un tablero que está en el suelo. Es el impacto psicológico. Los terapeutas les han dicho que la predisposición a continuar la rehabilitación se ha incrementado cuando han experimentado el movimiento a través del robot. Si ellos han programado este movimiento del robot y han sido capaces de controlar nuevamente algo que se mueve. Entonces es curioso porque esto fue un proyecto que salió a raíz de una propuesta de un chico de un trabajo que quería hacerlo, la escuela le gustó, combinaron los factores y lo están aplicando también. Entonces son cosas que dices, la trascendencia que puede llegar a tener más allá del hecho anecdótico, que montes un robot, que lo construyas, el impacto social que puedes tener para cosas y problemas de la vida real es importante. Y luego ya no explico todo lo que aprenden, ¿no?, los chicos cuando van a hacer estas actividades, la cuestión de servicio, la cuestión de empatía, la cuestión de pensar desde el punto de vista ingenieril cómo resuelves una dificultad y de crear la empatía, ¿no?, también de un robot pues que sea amigable con aquella persona y entonces, bueno, dice, mira, ahora me voy a hacer la carrera, ¿no? O sea, ya la persona dice, es él, se ha trasladado como su avatar a que es el robot y está haciendo la carrera. Entonces son cosas que de lo que hemos visto nos llama la atención por este impacto social. Qué interesante todo lo que estás contando.
Mi pregunta iba sobre, antes has hablado de las placas de Arduino. ¿Sí? He querido entender que se podían controlar con Scratch. Sí, esto es una duda que tenemos, sinceramente, en la versión de Scratch 3.0, porque en el Scratch X es una de las extensiones más utilizadas. En el Scratch 2.0, que tú puedes utilizar esto, que es Scratch X, que tienes el Arduino, y no entendemos el por qué todavía no está integrada en el 3.0. Entonces son cosas que algún día, supongo que ahora en en agosto me parece que es la Scratch Conference, que por cierto yo invito a todo el mundo que asista, que la harán en la Universidad de Cambridge, que será muy interesante ir. Serán de los puntos que seguramente se van a preguntar. O sea, ¿por qué se ha adoptado una Makey-Makey? ¿Por qué se ha adoptado una Microbit? ¿Y por qué no se ha integrado un Arduino? Cuando Arduino es un sistema que se utiliza también bastante. Entonces, supongo que es una cuestión de acuerdos entre marcas o sencillamente de que han optado o pensado que a lo mejor Arduino está a un nivel un poco más arriba. Que tampoco tendría sentido porque en principio los robots de Lego de este estilo también están situados en una franja más alta. Pero si queréis programar Arduino con Scratch, iros a la versión 2.0 y poner la extensión. Esto es tan simple como clicar aquí, ¿eh? Te vas aquí. ¿Qué pasó aquí? Habilitamos esto. A ver, déjame mirar por qué no he ido al Arduino. Aquí. ¿Ves? Entonces, lo que hace es abrir el entorno de programación de Scratch 2.0. Tú ves aquí el resto de bloques que hay y bueno, tiene ejemplos de programación, lo que se hace con Arduino. Aquí no la plasma. Déjame mirar si el otro lo pilla. No sé ahora por qué no las está cargando. Entre Windows, Scratch y Arduino hay demasiada nube de intereses comerciales. Podría serlo, podría serlo. Pero bueno, la idea es esta, de que en realidad es una cuestión de que lleguen a acuerdo y finalmente la gracia de esto es que la comunidad aquí sí que hace mucha presión. Entonces, a medida de que la gente se vaya haciendo esta pregunta, oye, ¿tienes eso y por qué no hay esto? Seguramente habrá una cosa de este estilo. Te lo preguntaba porque soy profesora de instituto, sí. Hemos empezado a trabajar con placas de Arduino y claro, utilizamos un programa muy parecido al Scratch, sí. que es como la competencia, ¿no? El MBlock. El MBlock, sí. Y ahí sí que es súper fácil el controlarlo. Por eso me sorprende que me parece que Scratch que no lo tenga. Pero bueno, por lo que has dicho... Sí, debería. Lo tenemos aquí exactamente. Que tienes esto, que es efectivamente donde la opción. Pone robots. Y aparte tienes la posibilidad de ver el IDE de Arduino, que esto es muy interesante, esta dualidad. Eso es una de las cosas que en Scratch también se está discutiendo mucho, esta dualidad de poder empezar a introducir lo que es el lenguaje textual, porque es una cosa que todos tenemos miedo. Nosotros la experiencia que tenemos cuando hacemos formaciones es preguntar a los profesores cuál es la edad que consideran que se debería empezar a programar con texto. Y el 90% coinciden que a partir de los 14 años, 13, 14 años. Y entonces tú preguntas, ¿en Reino Unido se enseña Python a niños con 8 años? ¿En qué posición quedamos? Entonces, de acuerdo que Python es muy fácil para un niño de habla inglesa porque es un lenguaje natural, pero finalmente no es tanto un problema del lenguaje, es un problema de la capacidad o la mente como nosotros interpretamos que esto debería de hacerse. Entonces, por ejemplo, en Bot, una de las cosas que tenía muy positivas era que a la par que tú vas programando el bloque, vas viendo el texto.
Entonces yo creo que eso también es una cosa y que quien se atreva a dar el paso hará un salto muy grande de cara a lo que realmente se necesita, porque cierto es que cada vez las interfaces son más gráficas, pero pasarán posiblemente unos cuantos años más donde seguiremos programando con texto. Entonces yo creo que también es muy importante la codificación. En castellano no hay la diferenciación entre el code y el programming. O sea, aquí para nosotros todo es programar, pero realmente tú puedes programar codificando o puedes programar con gráficos. Entonces esto es una cosa que tendríamos que empezar un poco a hacer conciencia con cosas muy sencillas. Tampoco no grandes textos, pero sí empezar a acostumbrarnos pues, que una instrucción en Scratch de un poner en marcha un motor, pues es un start motor o pod motor o on motor. Entonces son estas cosas que sí que valdría la pena también hacer la reflexión de decir, muy bien que todo sea gráfico, pero tal vez no tendríamos que esperar hasta los 14 años para empezar a trabajar texto. Incluso me parece, soy profesora de esa edad y con 14 años me parece muy pronto para empezar a programar, ¿eh? Quizás a lo mejor si empezamos desde abajo, con bloques y luego cuando llegan a los institutos, quizás sí, pero la realidad es que empezamos en los institutos de esta manera, nos estamos empezando a preparar y también es que lo más desmotivador es que les cuesta cada vez más, tanto a chicos como a chicas, coger optativas y asignaturas científicas y tecnológicas. De hecho, este año en mi instituto, el segundo de bachillerato, no tenemos la tecnología industrial, que son para los futuros ingenieros. Y eso da mucho que pensar. Y ya no estamos hablando de... porque se potencia mucho en chicas, pero es que ni los chicos tampoco lo cogen. O sea, y yo creo que eso también es algo que hay que pensar y que creo que todo esto que estamos viendo ahora de empezar desde infantil y primaria, creo que es muy importante porque el mundo, bueno, está cambiando y va a cambiar mucho. La tecnología y la ciencia es súper importante y que vamos a necesitar profesionales que lo desarrollen y por lo tanto los que lo cojan van a tener trabajo seguro, ¿no? Eso de momento los que van a estudiar segurísimo este tipo, pero que se necesita mucha gente preparada en este tema. Hay que hacer series de televisión de ingenieras. No quiero decirlo. No, pero está comprobado, es decir, es un problema de país. Sí. Sí, quiero decir que no es un problema educativo solo, es un problema de país, de este país hacia dónde va y qué tipo de futuro queremos tener, ¿no? Si es sol y playa y camareros o camareras o queremos ingenieros. Y en muchas ocasiones la imagen de las profesiones no viene tanto de lo que ven en las escuelas y en los institutos como del contexto social, quiere decir. Respecto a Inglaterra, pensad que el tema de pensamiento computacional en Inglaterra llevan como 3 o 4 años de adelanto y por lo tanto están dando pasos delante del resto de Europa en algunos temas. Tienen un currículum muy marcado, el currículum de aquí es una cosa que no se sabe ni dónde va ni dónde viene. Ahora quieren abrirlo de nuevo y es un melón que cuando abran las bofetadas que va a haber filósofos contra ingenieros y lingüistas será terrorífico y creo que falta, igual que hay parálisis política, hay parálisis político-educativa en muchos temas y quizá lleguemos tarde a muchas cosas, como tú dices. Y no sé si siquiera las comunidades autónomas, no sé si el consejero de educación puede hacer algo en estos temas. Pero bueno, yo creo que me adelantaba una pregunta y le he quitado el turno a alguien que le paso el micro rápidamente. Hola, buena vesprada. Respecto a lo de programar lo de programar con código, por ejemplo, desde 10 años ya se puede programar con código. En Codeorg yo he utilizado en clase el Code Combat, por ejemplo, y les cuesta lo mismo que entrar en el Fortnite, que es que a veces somos los profesores los que pensamos que no son capaces de hacerlo y realmente sí que se puede hacer. Y yo pensaba que no iban a ser capaces. Creo que les costó más registrarse que empezar a trabajar con el Code Combat, que por ejemplo es un entorno del típico videojuego de ir superando y lo entienden y lo hacen. En quinto, 10, 11 años. Lo están haciendo ahora. Bien. Quien no conozca la iniciativa code.org, es un programa que se lanzó hace también un par de años con la idea de potenciar precisamente el code, que es el texto.
Entonces es code.org y hay actividades parametrizadas para que las hagas en 1 hora. Entonces realmente es romper esta barrera de ¿por qué no empezar antes? Entonces tú lo dejas y la cosa es que te va sorprendiendo, ¿no? A veces ciertamente es que si nosotros no dominamos esta programación tenemos un poco de recelo, pero aquí hay que ser a veces un poco más humildes y ponerte al lado y ponerte a aprender junto con tus alumnos. Entonces realmente verás que la experiencia es muy gratificante y que realmente vas también al mismo tiempo que ellos, evidentemente con una experiencia un poco mayor porque eres más adulto, pero que si esto está pensado para que lo hagan los niños, lo puedes hacer tú. Entonces esto sencillamente sería la idea, ¿no? Es quitarte un poco, total, ¿quién te va a decir que está mal o que está bien? Si estamos todos intentando y todos probando, ¿no? Por una parte. Luego una cosa muy rápida que no me quiero dejar pasar porque ahora me he acordado que lo tenía en la presentación. Bueno, esto que aparte que todas funcionan al mismo tiempo. Y hay una cosa muy interesante que son las extensiones que ahora están en desarrollo. De entre ellas hay una que es particularmente interesante, que es la inteligencia artificial con Scratch 3.0. Esto es entender qué es el Machine Learning y esto finalmente, ¿por qué? Porque la gente que estamos formando trabajará en esto. O sea, realmente ellos sí que son los que trabajarán con todo esto, con la inteligencia artificial, con entrenar sistemas para que puedan aprender a tomar decisiones a partir de una serie de parámetros. Y entonces esto es una iniciativa que también nace en Reino Unido y que se integra en Scratch y que justamente hay un curso para quien le pueda interesar, que ahora que viene verano sería muy bueno que, como no tenemos nada que hacer, nos pongamos a programar un poco. Entonces es Machine Learning for Kids. Es todo un programa que te enseña, tal como lo dice aquí, en 6 segundos te explica lo que es, son 20 minutos qué es. Que no tenga mucha idea qué es el Machine Learning, es el aprendizaje automático o el aprendizaje de máquina. Esto es, tú entrenas un sistema de ordenador para que reconozca patrones de todo tipo. Pueden ser textos, pueden ser sonidos, pueden ser imágenes, pueden ser trozos de cosas. Y en este caso, ¿qué consiste el sistema? Pues que tú, el ejercicio que plantean aquí, tú en Scratch vas a trabajar emociones. Y tú vas a hacer un sistema que sea capaz de identificar si tú estás diciendo frases amables al ordenador o estás diciendo frases que no son agradables. Entonces la respuesta es la cara estará contenta o estará triste en función de lo que digas. Y tú previamente entrenas el sistema. Entonces vas diciéndole, encantado de conocerte, qué bueno que has venido, mira qué día más hermoso que haces, o dices, no me molestes, cállate, me estorbas. Y entonces el Machine Learning lo que va haciendo es guardando estas frases, te va dando los puntos de concordancia para qué es positivo, qué es negativo, después te lo empaqueta y te envía un bloque a Scratch. Y entonces en Scratch tú lo puedes utilizar y decir, si identificas la palabra tal, entonces la respuesta de la cara es triste o la respuesta de la cara es contenta. Y esto es la base del Machine Learning. No es nada más que esto. ¿Que tendremos sistemas más complejos? Sí. ¿Que tenemos toda una serie de variables y megaordenadores trabajando el Big Data? También. Pero creo que como experiencia es súper interesante trabajarla con los niños. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte está todo lo que hay detrás. O sea, tú que interpretas como una frase ofensiva. Entonces puedes empezar a gestionar todo el tema de conflictos. Puedes empezar a trabajar toda una serie de cosas para empezar a entender qué identifica cada alumno con qué. Porque a lo mejor, y que pasa a veces, un niño dice cosas que no percibe que puedan ofender a otro. Entonces tú tienes que ayudarles pues a diferenciar, ¿no? Bueno, es que depende el tono en que lo digas, o depende el contexto en el que lo estés aplicando. Entonces esto os lo pongo aquí porque está en castellano todo, tiene tutoriales, y no obstante también hay una parte que desde lo que es el INTEF se ha desarrollado un curso también para poder hacer la inteligencia en el aula con el Scratch 3.0. Entonces esto es un recurso que se presentó hace un par de meses y aquí tenéis pues todos los tutoriales para ir siguiendo el sistema y poder llegar pues a... En este caso es muy divertido porque haces un sistema asistente para hacer el Alexa.
enciende la luz, pone el ventilador, ¡uf, que tengo calor! ¡Uy, que tengo frío! Y entonces el sistema va interactuando y en Scratch van pasando las cosas. Si esto tú le pones una placa microbit, haces un montaje, enciendes una lámpara, la apagas, tienes esto detrás, la inteligencia artificial, estás en el siglo XXI. Es domótica, Es eso. pero hecha en clase. Y con inteligencia artificial. Respecto a lo del entrenamiento de emociones, por ejemplo, después lo explicaré, alumnos con Asperger y con autismo, es, por ejemplo, pueden ir ellos, de paso que le enseñan a la máquina, pueden ir Aprendiendo, identificando. Exacto. Pues esto.